Yo quiero esta mañana, querido hermano, invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Allí está la lectura bíblica. Este mensaje que lo titulé La gratitud del corazón que agrada y honra a Dios. Aleluya. La lectura bíblica está allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 24. Si lo tienen, leemos la palabra del Señor esta mañana con respeto y reverencia. Y dice así: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno, absteneos de toda especie o toda forma de mal. Versículo 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Y esta expresión no solo está enfocada, esta última expresión de la fidelidad de Dios, no solo está enfocada en el versículo anterior, lo cual es muy lógico que así lo entendamos en el contexto de la palabra, pero también abarca los versículos que están antes, porque solo en la fidelidad de Dios podemos nosotros llegar a experimentar esto que en el pasaje está siendo manifestado a través del testimonio del apóstol Pablo. Yo digo, no lo dice la Biblia, pero aclaro, yo digo de lo que yo creo, lo que yo interpreto, que en este pasaje están las máximas del creyente para alinear su corazón con el trono de la gracia y misericordia del justo Dios. Máximas. Algo que en el dominio del hombre parece ser una medida muy alta, ¿no? Pero que en el dominio de la fidelidad de Dios es algo que se realiza. Y por lo tanto el creyente lo tiene que anhelar,
buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En este pasaje que recién leímos, hay un texto que es clave. Es algo que tenemos que tenerlo como una máxima a recordar todos los días de nuestra vida. Y cada día, en todos los momentos del día. ¿Qué dice esa máxima? Versículo 18. Da gracias. ¿Y cómo dice dar gracias? En lo bueno, en lo que te salió bien, en lo que te resultó. En todo. Pablo era muy práctico. Iba directo al grano. Y él trataba a través de las palabras representar lo que esa verdad significa en el contexto espiritual, algo que nosotros tenemos que recibirlo plenamente. Por eso dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Estamos todos ahí. Pablo está hablando en la iglesia. Para vosotros, en Cristo Jesús. Este es un secreto de la vida espiritual. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se realiza en Cristo. Este texto, como podrán apreciar, queridos hermanos, tiene 3 partes bien definidas. Un texto no muy largo, pero tiene un contenido profundo. Y hay allí 3 partes bien definidas en el texto. La primera, Pablo dice, dad gracias en todo. Ahora, Pablo nos está preguntando, mire si tienen ganas, si se sienten de ánimo. Dice, dad gracias en todo. Eso significa que es un mandato divino que está siendo declarado en un modo imperativo. Esa es la primera parte. Y a esa primera parte me voy a detener esta mañana. Pero tiene otra parte el texto. Dice la segunda parte, porque esta es la voluntad de Dios. De tal manera que el porque está significando la razón por la cual Dios establece este mandato. Nosotros tenemos que entender razones. Y en esa razón encontramos que ella es una razón ineludible. No la podemos evitar porque expresa lo que agrada a Dios, su voluntad. Cuando cada uno de nosotros hacemos algo, nuestra voluntad está allí involucrada. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos agradó. Entonces, porque esta es la voluntad de Dios, esta es una razón ineludible. No la puedo evitar. Le voy a dar un montón de vueltas, pero ya tener que caer en el mismo lugar. No puedo escapar. Ella expresa lo que agrada a Dios. Y la tercera parte es tan significativa como las otras dos, pero no la vamos a rotar en las últimas dos. Vamos a detener en la primera, pero la tercera parte es muy importante, porque Pablo señala de una manera clara y contundente a quién está dirigido ese testimonio de Dios. ¿Para quién? Para vosotros. Pero no terminó así, Pablo. Para vosotros en Cristo Jesús. Indudablemente está dirigida a la iglesia que está en Cristo Jesús. ¿Por qué este detalle, este pequeño detalle, que para muchos a lo mejor pasa desapercibido? A veces lo leímos un montón de veces y no prestamos atención, no nos dimos cuenta de lo que significa. Pero es un detalle muy importante.
importante en Cristo Jesús. ¿Saben por qué en Cristo? Porque en Cristo estamos capacitados para realmente expresar en nuestras vidas la voluntad de Dios, y ella en Cristo se cumple. Y en esa voluntad debemos entender, en esa voluntad el creyente recibe la plenitud de la gracia. ¿Saben lo que es la gracia? Es una fuente enorme, mucho más grande que el universo, en donde están así depositados todos los beneficios que Dios ha establecido a favor de sus hijos por causa de la victoria en la cruz. De tal manera que esa plenitud de la gracia, nosotros somos llevados a ser participantes mediante la victoria de la cruz, un hecho que ya fue consumado. No hay que esperar nada. He hecho esta introducción respecto de la importancia de este versículo clave en el pasaje. Quiero darles también esta información. Existe amplio consenso entre los estudiosos de la Biblia que esta epístola, primera de Tesalonicenses, pudo haber sido el primero de los libros del Nuevo Testamento en escribirse. ¿Antes que los evangelios? Sí. Antes que los evangelios. ¿Y cuál es la razón? Hay una razón fundamental. Pablo expresa allí que la temática principal que se observa en el contexto general de todo el libro es una sola, y está relacionada con un evento que para la iglesia es fundamental, es relevante y es trascendente. ¿Cuál es ese evento? La segunda venida del Señor. ¿Por qué usted, pastor, le está diciendo eso? Por lo siguiente: toda la epístola está invadida de esta temática. Arranca el apóstol Pablo, fíjense, capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, estamos en la misma epístola. Arranca allí el apóstol Pablo declarando esta verdad en el capítulo 1, cuando dice sobre el testimonio de esta iglesia, los tesalonicenses. En aquel tiempo, el lugar donde estaba la iglesia se llamaba Tesalónica, por eso el nombre tesalonicenses. Actualmente se llama Salónica, y fue la segunda iglesia que Pablo estableció en Europa. La primera fue la iglesia en Filipo, por eso tenemos la epístola a los Filipenses. La segunda es la iglesia en Tesalónica, por eso tenemos esta epístola que fue originalmente dirigida a los tesalonicenses. Y allí Pablo, hablando del testimonio de los tesalonicenses, fíjense en el capítulo 1 lo que él dice, versículo 9: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Pablo está recordando el tiempo cuando él los visitó y la iglesia fue establecida, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué hacía la iglesia? Sirviendo al Señor, estaba en espera. ¿De qué cosa? De la presencia del Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien
nos libra de la ira venidera. Aleluya. Glorioso será el momento de la iglesia, cuando el Señor venga a levantarla. ¿Saben por qué? Porque luego de aquel evento, la ira de Dios va a derramarse sobre la tierra. Pero la segunda venida asegura a la iglesia que ella definitivamente es librada de la ira venidera. Y allí, al final de la carta, para ver en el contexto cómo la temática está siempre relacionada con la segunda venida, Pablo dice, al final, en capítulo 5, ya hemos compartido un pasaje, pero los primeros versículos, fíjense cómo Pablo señala la importancia de este evento. Y dice, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, versículos 1, 2 y 3, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos ya conocían de boca de Pablo, cuando la iglesia fue establecida, el testimonio de esta doctrina. Pero ahora Pablo les está refrescando, les está recordando, y esa es la causa por la cual la Biblia está presente en medio de nosotros, porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestra bendición, y tenemos que aprovecharla. Es leche espiritual pura en toda su esencia, la cual tenemos que beber día a día, y finalmente luego eso tiene que hacerse carne en nosotros. Tiene que transformarse en alimento sólido. ¿Cómo la leche se transforma en alimento sólido? Cuando vivimos la vida que está en Cristo. Y Pablo aquí señala, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis, le está recordando, perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y cuando estén diciendo, atención a esto, porque es una frase que vamos a empezar a escucharla mucho. El mundo entero busca paz y seguridad. Lo lamentable es que muchas veces lo buscan en el lugar equivocado. Pero paz y seguridad es hoy una necesidad imperiosa en toda la tierra. Y Pablo dice, miren, Pablo está hablando de 2000 años atrás, casi 2000 años. Y él dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, repentino, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Imagínense el desastre que podía haber causado esa persona que nos contaba hoy vida. Ese testimonio es consecuencia de los hijos de la noche y de las tinieblas. Su corazón está totalmente en oscuridad, no tienen conciencia de sus actos. Gracias a Dios por los reflejos que le dio a Fidel, por la manifestación del Espíritu trayendo a su corazón firmeza para que él pudiera reaccionar y hacer lo que tenía que hacer, y el resto se encargó Dios, guardando a los chicos, guardando a su esposa, guardando su vida, guardándolo inclusive de un accidente. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como
Hay dos acepciones en las cuales la palabra dormir en el griego es utilizada en el Nuevo Testamento. Una está referida con el dormir relacionado a dejar de respirar, dejar de formar parte de este nivel de la tierra en la cual se desarrolla mayormente la vida de la persona. Pero hay otra acepción referida con la palabra dormir que tiene que ver con indiferencia. Y este es el sentido en el cual Pablo lo está utilizando aquí. En el capítulo 4 utiliza dormir en el otro sentido, de los que ya han partido. Pero acá lo utiliza en el sentido de no ser indiferentes, sino estar bien pertrechados en el Señor para estar alerta, preparado, listo a responder el llamado del Señor en la última trompeta, que la iglesia escuchará claramente. Por tanto, no durmamos como los demás, aquellos que todavía están en tinieblas, sino estemos alertas y seamos, ¿qué cosa? Somos alertas y sobrios. Aleluya. Bien, esta es la temática principal que la segunda venida del Señor. Y es un evento fundamental, relevante y trascendente para la iglesia del Señor. Ahora, quiero decirles esto también. Lo que Pablo estaba allí declarando en la enseñanza que él manifestaba a la iglesia, no era algo nuevo en la revelación, no era algo nuevo. No pensemos que Pablo lo sacó a luz. Pablo luego, a través de la gracia y la sabiduría del Espíritu que vino en él ese tiempo que estuvo allí en el desierto por 3 años, él pudo ampliar la doctrina, pero originalmente esta doctrina, la segunda venida del Señor, la manifestó Jesucristo mismo enseñando a sus discípulos. Así que no era algo nuevo. Vamos a mirar algunos textos. Allí Manuel nos va a ayudar. Por ejemplo, Mateo, capítulo 23, para que entendamos esto que le estoy diciendo. No era algo nuevo. Ya Jesucristo mismo había enseñado a sus discípulos acerca de esto. Mateo, capítulo 23, versículo 39. Porque os digo, dice el Señor, que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No lo iban a ver más, pero un día lo iban a reconocer como el bendito, porque Él vuelve. Aleluya. Mateo capítulo 24. Esta declaración de Jesús les lleva a los discípulos a hacer una pregunta. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. ¿Saben que esta es una parte importante de nuestra vida? El buscar la intimidad con el Señor. Esto es muy trascendente. La reunión pública de los redimidos para alabar y bendecir el nombre del Señor y edificarnos mutuamente como iglesia a través de la palabra. Pero la intimidad con el Señor también es un hecho fundamental en la vida del creyente. Es algo que practicaban, ellos aprendieron a reconocer y valorar ese tiempo en el cual podían conectarse de una manera directa con el Señor, sin tanta interferencia, porque realmente estaban rodeados de una multitud, todos estaban ávidos por saber qué el Señor tenía para ellos. Pero ellos en privado,
le decía: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Interés. Eso es lo que Dios anhela encontrar en corazones receptivos. Interés. Porque ese corazón no va a estar dormido, no va a ser indiferente. Va a entender inmediatamente, porque el testimonio del Espíritu va a estar trayendo luz, iluminación. En el mismo capítulo 24 de Mateo, Jesús empieza allí a responderle, hablando acerca de las señales que serían la anticipación de aquella manifestación del Señor en su segunda venida. Y en el versículo 27, el Señor le dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente. ¿Cuánto dura ese proceso, un relámpago? Sale a un lado y se esconde en el otro lado. Nada, un de repente. De la misma manera, dice el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso hay que estar preparado. No podemos especular: bueno, todavía hay tiempo, todavía tengo fuerza, todavía puedo hacer algunas cosas que me gustan, que me agradan. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces toda la tribu de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 36. Pero de aquel día, atención, porque esta palabra es muy importante. Muchos han especulado con el día y la hora. Todos han errado. Todos. Llámese como se llama. Tenga el nombre que tenga. Del día, de aquel día y hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aleluya. Solo el Padre. Porque, como en los días de Noé, versículo 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Una vida disipada, libertinaje, donde no hay responsabilidad ni compromiso. Cada uno hace lo que bien quiere, lo que le viene en gana. Versículo 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. En la segunda venida del Señor no habrá diluvio, pero así habrá una manifestación como un relámpago, un de repente. Y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Tremendo, ¿no? No era una doctrina nueva. Jesucristo mismo habló respecto de su segunda venida. Y dijo algo más. No solo enseñó acerca de la realidad de un acontecimiento que en el diseño de Dios ya estaba claramente establecido y no podía ser trastornado por el hombre. Al mismo tiempo, Jesucristo reveló que uno de los propósitos de su segunda venida es levantar a su iglesia para llevarla a la gloria. Acompáñenme en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Mi hermano va a llevar bastante información. Utilícelo para meditar en su casa.
Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Yo sé que les estoy leyendo palabras que ustedes la conocen, pero que muchas veces quizás no le hemos dado la atención que merece. Por eso es importante, en medio de todo el trajín de esta vida, tengamos la actitud de pararnos y decir un momentito, hay algo que para mí es sumamente valioso e importante y le voy a dar lugar. ¿Qué dijo el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Aleluya. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, le dijo el Señor a los discípulos. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. ¿Por qué dice os tomaré conmigo? Porque ustedes son parte de mí. La iglesia es reconocida como el cuerpo de Cristo. Y el Señor viene a buscar su iglesia. Os tomaré conmigo para que donde yo estoy, la casa del Padre, allí estéis también vosotros. Aleluya. Como consecuencia de esa promesa de gloria, el mismo apóstol Juan, al escribir su carta, dijo esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Esa es la verdad de Cristo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mientras estemos en este vaso de barro, todavía no estamos conscientes de la esperanza de gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y ampliando este concepto de esa obra poderosa de transformación que el Espíritu Santo va a realizar en la vida de los hijos, Pablo declaró esto. Acompáñenme a Filipenses. Ya pueden darse cuenta de que no le estoy engañando, pero les digo que van a llevar mucha información. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Allí el apóstol Pablo dice a la iglesia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente el único lugar en donde cabe y es válido la ansiedad como una expresión de santidad es en la espera del Señor. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente, con expectativa, con anhelo, con fervor, con entusiasmo, con diligencia, ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, versículo 21, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Hoy estamos en un vaso de barro, queridos. Somos tan frágiles que yo puedo estar hablando ahora acá con energía y dentro de unas horas yo no sé. Eso habla de un cuerpo que envejece, que va disminuyendo. Pero eso va a cambiar. Pablo dice, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas
de gloria. Porque significará la oportunidad incomparable, inigualable, única, de mirar cara a cara al Señor y Salvador de nuestra vida, y en esa experiencia recibir la administración de su misma gloria en nuestra vida, transformando este vaso de barro en un cuerpo semejante al del Señor. Aleluya. Esta pareciera ser la razón fundamental para ser agradecidos todos los días. Si tuviéramos nosotros conciencia y presente en nuestro diario pensamiento esta realidad de parte de Dios a favor de los hijos, miren, todo el tiempo tendríamos que estar diciendo gracias, 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 y la calle nos tendrían que mirar y decirte, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Pero hay una razón fundamental que ellos no conocen y tú y yo la conocemos. Por eso digo que es la razón fundamental de ser agradecido, más, y acá hacemos un paréntesis. El apóstol Pablo declara, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que debemos ser agradecidos en todo. En todo. Así lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, el texto clave esta mañana en el cual nos estamos enfocando ahora. Esto significa que sin importar las circunstancias temporales de la vida, en esta experiencia terrenal, que muchas veces parecen ser ingratas, podemos nosotros encontrar motivo para dar gracias a Dios en todo. Y leamos un versículo que yo sé que a Manuel le gusta mucho y a todos debiera realmente atraparnos, porque tiene un mensaje tremendo cuando estamos en la prueba. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo dice allí, pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria. No lo vamos a poder explicar con nuestras palabras, pero en la fe lo entendemos porque experimentamos la obra del Espíritu Santo. Esta aflicción leve y pasajera. Estamos enfermos, es una aflicción. ¿A quién le gusta estar enfermo? Luego podemos pagar las cuentas. Estamos en una aflicción, ¿a quién le gusta deber? Esta aflicción leve y pasajera nos produce en la fe un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner, y acá está la fe, nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Pablo, con contundencia y total seguridad, él declara esta expresión que, como hoy le decía, es un mandato divino en modo imperativo. Dar gracias en todo. Pablo dice en todo, y todo es todo, nada queda afuera. En alegría y en tristeza, en salud y en enfermedad. La declaración que hacemos cuando nos casamos, ¿no? Nada queda afuera, querido. Ante esa definición que realiza Pablo de la amplitud que abarca la gratitud, podríamos imaginar
humanamente, que a Pablo como apóstol, le iba bien en todo. Claro, ¿qué problema puede tener Pablo si él era apóstol? Podía viajar en avión, podía tener el mejor hotel, la limusina allí en la puerta esperándolo para llevar al culto. Y si imaginamos esto, también podemos concluir que el dar gracias a Dios en todo, para Pablo era fácil. Por eso él lo estaba diciendo. Pero las conclusiones apresuradas nunca son buenas. ¿No les parece? Les propongo hacer un ejercicio práctico para ir cerrando esta mañana el mensaje y dedicar unos minutos para repasar eventos en la vida del apóstol Pablo. Y acá yo pondría apóstol en mayúscula, como realmente tiene que ser identificado un apóstol. Que la misma palabra da testimonio de esos eventos en la vida de Pablo. Y a partir de ese testimonio podamos nosotros sacar conclusiones verdaderas, no apresuradas. ¿Me acompañan? Veamos primeramente Hechos capítulo 14. Creo que muchos de los apóstoles de hoy, si tuvieran que pasar por esta experiencia ya hace rato, hubieran renunciado al apostolado. Hechos capítulo 14. Versículo 19 al 22. Pablo está haciendo su primer viaje misionero. Y de una manera extraordinaria Dios usa a su siervo. Y llega a un lugar llamado Listra. Y él ve a un hombre allí postrado en el suelo. No se podía levantar, no podía caminar porque era cojo desde el vientre de su madre. Es decir, desde que nació fue cojo. Pero Pablo le mira, ve que en él hay una actitud diferente. Está entendiendo que la fe ha penetrado en su corazón. Y Pablo le dice, levántate. Y el cojo salta y empieza a andar. Algo extraordinario. Todos quedan sorprendidos. Pero, contradictoriamente, en el lugar donde Dios mostró su gloria, el siervo tiene que sufrir amenazas y aún experimentar la proximidad de la muerte, porque aquellos enceguecidos por la idolatría que gobernaba en sus vidas, al no entender lo que Pablo les estaba enseñando, decidieron apedrearlo. Imagínense, el que había manifestado por la gracia de Dios el poder en la vida de este hombre cojo, ahora está siendo llevado al punto de la muerte, apedreado por un grupo de salvajes. ¿Y qué pasó allí? Miren, Hechos capítulo 14, versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Pablo se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe, un pueblo que estaba ahí cerca de Listra. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde había sido apedreado. Volvió otra vez Pablo. Versículo 22. ¿Qué hacía Pablo? El que había sido apedreado
fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo fue apedreado y casi muerto, pero su ánimo para servir no decaía. ¿Saben por qué? Porque había gratitud. Hechos capítulo 16, y ahí ya estamos entrando en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo está ahora en una ciudad que es conocida como Filipo, y allí el Señor utiliza la vida de su siervo para liberar a una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y cuando esta muchacha liberaba ese espíritu, sus amos, lo que utilizaban, el espíritu que operaba en la vida de esa joven para sacar ganancia, se sintieron realmente amenazados porque su negocio estaba yendo a la quiebra. Y entonces no tuvieron mejor idea que acusar a Pablo de ser un sublevador, un montonero, un guerrillero que venía para destruir lo que en ese pueblo era la fuente de ganancia. Y allí en Filipo, Pablo fue encarcelado y azotado. Pero a pesar de eso, miren lo que pasó en la cárcel. Hechos capítulo 16, versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban. Después de haber sido azotados con vara, el cuerpo lastimado, colocado en la parte más profunda de la cárcel, donde estaba la humedad, donde había animalitos caminando por allí, ratones, escorpiones, lo que sea, no sé. Pero ellos estaban allí doloridos, con los pies inmovilizados en el cepo, pero todavía tenían ánimo para orar y cantar al Señor, himnos a Dios. Y todos lo escuchaban. Fue encarcelado y azotado, pero a pesar de eso, podía cantar y exaltar al Señor, porque su gozo interior no se apagó. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Miren, estamos mirando juntos el testimonio de un verdadero apóstol. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24 hasta el 27. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, Listra. 3 veces naufragué en el mar. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, es decir, prácticamente ya sin esperanza de sobrevivir. Versículo 26, con frecuencia en viajes, en peligro de río, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Wow. Tremendo. Continuos padecimientos. Pero a pesar de eso, miren el testimonio de Pablo, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Pablo está volviendo en su tercer viaje misionero. Y la intención era ir hasta la iglesia madre en Jerusalén.
lugar que estaba ubicado sobre el mar Mediterráneo, una ciudad conocida como Cesarea. Allí vivía un hombre que había sido, en aquella iglesia primitiva, uno de los servidores, Felipe, el evangelista. Y este hombre tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Así que allí en la casa de Felipe, Pablo se detiene, dice el versículo 10, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a verlos, y tomando el cinto de Pablo, le dijo: Pablo, ¿me puedes prestar tu cinto? Tomó el cinto de Pablo y puso sus manos junto a sus pies, seguramente sentado en el piso, y ató la mano y los pies con el cinto de Pablo. Iba a representar figurativamente lo que en el futuro le deparaba a Pablo. Y le dice, el profeta le dice, así, versículo 11, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. ¿Podía tener alguna duda Pablo? Él sabía que era su cinto. Y el profeta le está diciendo, con total convicción, así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Versículo 18. ¿Cómo reaccionan los hermanos al escuchar esta profecía? Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, versículo 3, ¿qué hacéis? ¿Llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Continuos padecimientos, pero para Pablo el privilegio de servir al Señor era lo máximo. Él no ambicionaba otra cosa. Inclusive cuando llegaba a un lugar, él le decía, sepan que mis manos son suficientes para el sustento de mi vida y de quienes me acompañan. No vine para sacar provecho de ustedes, sino vine para entregarles lo que Dios en su gracia ha comunicado en mi vida para la edificación de la iglesia. Ese es un verdadero apóstol. Él tenía como lo máximo de su vida el privilegio de servir al Señor. Y ese sentido de responsabilidad y de compromiso por amor y gratitud era algo que los llevaba a Pablo a decir, no hay posibilidad de ningún renunciamiento, no hay posibilidad de volverme para atrás, voy hacia lo que Dios me ha encomendado, porque cuando la voluntad del Señor es hecha, el Señor se agrada y mi corazón se alegra. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, el apóstol Pablo señala que aunque muchas veces tuvo que pasar por escasez y en otras en abundancia, siempre en todo tiempo él tuvo contentamiento, porque el Espíritu Santo le daba libertad para gozarse en la presencia del Dios vivo. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7, 8 y 9, Pablo allí está declarando que él fue afectado por un aguijón en la carne, y aún Pablo lo consideraba este aguijón como un mensajero de Satanás para abofetearlo, a fin de que las revelaciones que él había recibido de parte de Dios no lo exaltaran en forma desmedida. Y entonces Pablo no se queja, dice
Dios en su sabiduría propuso algo que es para mi bien, aunque entiendo que estoy siendo abofeteado por un mensajero de Satanás, pero me gozo en lo que Dios ha dispuesto para bendecirme, pues el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, y en su gracia me gozo, porque Él es suficiente para darme la victoria. Aleluya. No es que Él no sentía la debilidad en la prueba, sí que la sentía. Pero es en esa circunstancia donde su alma reposaba en la fuerza que da la gracia de Dios. Aleluya. Ahora que vimos y contemplamos cómo en verdad fue la vida del apóstol Pablo, podemos sacar una valoración rápida e imaginar algo. No, ahora sobre el conocimiento cierto de las evidencias claras del testimonio de un hombre de Dios, podemos entender que la vida del apóstol Pablo no fue fácil. Las evidencias bíblicas claramente nos enseñan que no fue fácil. A pesar de todas las adversidades que tuvo que pasar en su vida, Pablo continuó adelante corriendo la carrera, sin temor, porque él sabía que poderoso es Dios para darle la salida y en medio de toda circunstancia poder experimentar el poder de su espíritu para llegar aún más allá de lo que sus fuerzas le permitían. Pablo continuó delante corriendo la carrera, persuadido, convencido de que su mayor riqueza, ¿saben cuál era la mayor riqueza de Pablo? Fue haber sido tenido por digno, a pesar de en otro tiempo ser un perseguidor de la iglesia. Ahora Dios, que ve el interior del hombre, pudo reconocer que había allí una capacidad especial que podía ser en las manos del Señor un instrumento poderoso, porque Dios dice: este es un hombre que aún equivocado en lo que hace es fiel, pero conociendo la verdad será aún mucho más fiel. La mayor riqueza del apóstol Pablo fue haber sido tenido por digno de servir a Dios, aunque no lo merecía. Y esto lo transformó en alguien súper agradecido. En su corazón no había lugar para el enojo, para el resentimiento, para la amargura. Oh Señor, ayúdame a imitar a Pablo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sin importar las circunstancias, el apóstol Pablo era agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque más allá de las circunstancias que sus ojos físicos podían observar, él podía ver algo invisible, que es la gloria de Dios. Pablo se deleitaba en saber quién es Dios, pero al mismo tiempo él encontraba infinitos motivos de gratitud, no solo por quién es Dios, sino por también entender que todo lo que Cristo hizo en la cruz era victoria a su favor. Por eso Pablo, como leímos en esta mañana, en este pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, él podía decir con total autoridad. No era simplemente una expresión de palabras para
llamar la atención a alguien o para buscar de alguna manera interesar a alguien. Él estaba expresando algo que en su vida era una manifestación sincera. Y por lo tanto, habiendo él vivido esa experiencia, podía decir con toda autoridad: da gracias en todo. Esa era la verdad del fiel ejemplo de la vida del apóstol Pablo. ¿Qué les parece si finalizamos este culto con acción de gracias? Aleluya. En la alabanza que le damos al Señor, honramos su santo nombre. La mejor manera de expresar gratitud es alabar el santo nombre del Señor. Pero también, cuando tengas oportunidad de agradecer a alguien por lo que Dios ha hecho a tu favor a través de su vida, hazlo, porque estás honrando al Señor. No te demores en hacerlo, porque en esa honra Dios te va a honrar a ti. El Señor dijo: yo honro a los que me honran. Yo sé que las circunstancias no son fáciles de honrar. Yo hay días que me levanto y no sé lo que el día depara. Lo único que puedo saber es que amando al Señor puedo confiar. A veces no tengo muchas fuerzas, pero sé que en el Señor está mi fortaleza. Podemos seguir confiando, porque Él es fiel. Y en medio de todas circunstancias, Él renueva su amor en el corazón de los hijos, para enseñarnos que su llamado es firme y es seguro, y ha dispuesto una meta preciosa, que es la gloria eterna en su presencia. Te invito a estar en pie, querido hermano. Vamos a dar gracias al Señor. Suelta tu carga, suelta tu dolor, suelta tu desconfianza, suelta tu temor. No imagines nada, solamente deleítate en contemplar la hermosura del Señor en su palabra y atesorar en tu corazón esa gracia sobreabundante que el Señor ha dispuesto para bendecirte de la manera que menos puedes imaginar. Allí el Señor está trayendo manifestaciones de su amor y de su poder. Él no te ha dejado solo. Cuando te levantas y empiezas a caminar en el nombre del Señor, Él va contigo, Él está en ti. Él es poderoso, Él levanta bandera a favor de sus hijos, Él pelea la batalla. Él es Dios que derriba a los gigantes. Aleluya. Suelta tu carga en el Señor. Alábalo esta mañana con gratitud, en la libertad del Espíritu, porque
Aleluya, gracias Señor, pues tú eres fiel, tú eres Señor.